Las mallas, la cestería, la cordelería, los textiles de telar son un conjunto de técnicas que acompañan a la sociedad en las distintas esferas de acción a través del tiempo. Podríamos decir que las evidencias más tempranas de lo que sería la producción textil en el área del territorio argentino, de lo que hoy es el territorio argentino, se remonta hace por lo menos unos 10.000 años, ¿no?, atrás. Y se relaciona con lo que llamamos como grupos con economía cazadora-recolectora. Y estas primeras evidencias de producción textil tienen que ver básicamente con el manejo de fibras, básicamente vegetales, para producir distintos artefactos que se relacionan con la vida cotidiana de estos grupos, ¿no? Entonces, estas estructuras más tempranas tienen que ver con la torsión de las fibras y el manejo para elaborar, por ejemplo, bolsas, elementos para transporte, también sus vestimentas, cordelerías o sogas que pueden servir para actividades tanto como de la caza y de la pesca. Y estas primeras estructuras, como les llamamos a estas estructuras textiles más simples, consisten en que un solo elemento, ¿no?, que puede ser un cordel, se va relacionando en sí mismo para formar distintos tipos de puntos en lo que conocemos como estructuras de redes o mallas, que son estos elementos más sencillos, digamos. Hablaba básicamente de fibras vegetales, porque en esta historia de conocimiento del ambiente y manejo de fibras textiles, las primeras que se comienzan a experimentar y a conocer son las fibras vegetales. En general, a este conjunto de artefactos textiles que se elaboran sobre fibras vegetales se le conoce con el nombre de cestería. Hey, Juan, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Todo tranquilo. ¿Usted la viste a Sole? Sole estaba arriba preparando unas muestras de textil en el estudio, ¿puede ser? Bueno, voy a la biblioteca, después la busco. Bueno, nos vemos. Yo estoy saliendo de campaña, así que nos vemos a la vuelta. Buenísimo, che. Cuídate. Buen viaje. Gracias. Las evidencias más tempranas de las técnicas textiles aparecen en Sudamérica hace unos 10.000 años, asociadas con grupos cazadores-recolectores en la Sierra Peruana y en la Puna Argentina, y consisten básicamente en cordelería de fibra vegetal o de fibra animal, o bien en hilos de tendón muy finos, o sino también en tiras muy finas de tiento. Y en el caso de la costa pacífica, en Perú, en la cultura caral, aparecen hace 5.200 años las redes de pesca, pero hechas en fibra de algodón. Y también unas bolsas
que eran utilizadas para contener piedras hechas en técnica de malla para sostener los muros. Y estas bolsas eran llamadas yicas. Los elementos textiles, como va a pasar también a lo largo de toda la historia, se van a sumar a las actividades, digamos, cotidianas, a la vida de todos los días. En el caso de los grupos cazadores-recolectores, una de las características que tienen es que son grupos muy dinámicos, muy móviles durante las actividades del día y a lo largo de todo el año cuando van cambiando sus lugares digamos, de vivienda. En ese sentido, los textiles se suman, por un lado, actividades básicas como la caza, puede ser en el hecho de que la cordelería, por ejemplo, ayuda a ajustar los astiles, las puntas de flecha en los mangos, en los astiles, para armar distintos tipos de bolsas o elementos para transporte, pero también como parte de la vestimenta. Se han encontrado algunos ejemplos de estas estructuras, en algunos casos en los que son sitios de habitación o de vivienda cotidiana, pero la mejor conservación suele estar, por ejemplo, en los contextos funerarios, es decir, en los entierros. Y en ese caso, para Antofagasta de la Sierra, por ejemplo, hay un caso interesante porque tiene aproximadamente 8.000 años de antigüedad y en un entierro donde varios individuos se han encontrado juntos, algunos incluso infantiles, se han encontrado fragmentos de estas redes o mallas. No podemos saber si serían bolsas de transporte o vestuario, pero sí, digamos, que están asociados a estos cuerpos como parte de los elementos que se iban, digamos, ¿no? con los difuntos también. En algunos casos estos pueden haber sido elementos entregados para acompañar, ¿no? en el tránsito hacia otra vida, pero en otros casos también estas bolsas o elementos se usaban para transportar, ¿no? Los restos de los parientes. Es decir, hay evidencia de que estos grupos, cuando se movían de un lugar a otro, en muchos casos podían llevar consigo partes de los que fueron sus familiares muertos para transportarlos también en sus viajes. Otro conjunto de piezas textiles que cumplieron una función importante en la vida cotidiana de las comunidades andinas prehispánicas fueron distintos tipos de bolsas y las sogas. Particularmente las sogas se desarrollaron paralelamente con la domesticación de llamas y alpacas y cumplieron una función importante en todo lo que fuera manejo del ganado y transporte de cargas. Con el cambio de grupos cazadores-recolectores y los comienzos de una economía más sedentaria, pero sobre todo productiva, que puede ser tanto con énfasis en lo agrícola como en lo pastoril, empieza a haber primero un cambio con el tipo de fibras que se están manejando y comenzamos a ver, por ejemplo, en restos arqueológicos que las fibras animales comienzan a tener mayor preponderancia en el uso que las fibras vegetales, que es lo que pasaba al principio, en relación justamente con el manejo de algunos rebaños ya. Y por otro lado, bueno, además del tipo de fibras, empiezan a cambiar ciertos elementos que empiezan a ser necesarios para esta nueva forma de vida, como por ejemplo todos aquellos elementos que tienen que ver con las actividades agrícolas o pastoriles. Las cuerdas, los bozales, las ondas, las bolsas para el transporte o el almacenamiento de los productos agrícolas, son todos elementos que comienzan a aparecer con esta nueva forma de vida. Si nos referimos a los cambios en la tecnología, que también fueron, digamos, de una manera progresiva, dentro de la tecnología textil uno puede identificar que el trabajo, si hablamos de grupos prehispánicos, básicamente fue manual en el sentido de que no fue industrial, sino que fue artesanal, pero también se utilizaron ciertos elementos o implementos como artefactos, ¿no? Instrumentos. Si uno hiciera una especie de historia, en una línea así simple, digamos, de la tecnología textil, el manejo de las fibras al principio fue manual, pero además sin la utilización de ningún otro implemento o instrumento, ¿sí? Básicamente con la torsión manual de las fibras según diferentes técnicas. A medida que se empiezan a implementar elementos, estos son al principio sencillos, es decir, por ejemplo, una simple aguja para armar estructuras de redes o mallas, varillas que se usan como bastidores en los cuales se montan los primeros hilos para después armar las estructuras más complejas. Y ya a partir de los últimos 1.500 años, por lo menos en el caso del noroeste argentino, ya hay evidencias de que la tecnología textil contaba con el uso de implementos que pueden considerarse como telares, ¿no? Es decir, instrumentos más complejos que lo que permiten es montar todo un sistema de hilos en sentido vertical, que es lo que llamamos urdimbre en los tejidos, en el cual se pasan de manera alternativa en el sentido, digamos, perpendicular, lo que llamamos tramas, que son los elementos horizontales.
Los tipos de fibra que se utilizaban sobre todo en las sociedades agropastoriles, si bien había un amplio abanico de fibras que podemos considerar que se utilizaban para la industria textil o para la producción textil, que incluye básicamente dos grandes grupos, es decir, tenemos el grupo de las fibras vegetales y las fibras animales. ¿Sí? De las vegetales hay registros de algodón, sobre todo temprano, de 2.500 años antes del presente, en la costa peruana, y en el caso del NOA ya se introduce más con la conquista, en tiempos hispánicos sobre todo. Y tenemos fibras de palmeras y de otro tipo de especies que son de la zona chaqueña, dentro del grupo de las vegetales. Y dentro del grupo de las animales, que es la que más énfasis parece que las sociedades agropastoriles no han puesto, tenemos las fibras de camélidos, sobre todo. Estas pueden ser de camélidos silvestres o de camélidos domésticos. Bueno, dentro de ese grupo de camélidos tenemos de los silvestres, la vicuña y el guanaco, y dentro de los camélidos domésticos, sobre todo para el caso del NOA, hay registro de llama. No tenemos registro de alpaca. Sí en la vertiente chilena y en Perú o en el altiplano boliviano sí hay registro de alpaca. La obtención de la fibra, si bien, como decimos, puede ser manejado o parte del manejo del rebaño cuando el pastor o la pastora deciden obtener fibra de un animal dado, por ejemplo en el caso de la llama, se obtiene a través de la esquila. ¿Sí? El procedimiento es esquilar al animal. Por lo general son procedimientos que se hacen entre varias personas, o sea, interactúa toda la familia o el grupo de parentesco un poco más amplio. Ese es el primer paso. En el caso de la vicuña o del guanaco, al ser animales que no son domésticos, por lo general eso se obtiene a partir de los cueros, es decir, el animal ya fue sacrificado o fue matado, salvo registros que hay para épocas, momentos posteriores al Inca o durante el Inca, que se hacían unas ceremonias que se llaman chancus. El chancu es una ceremonia que implica, en un contexto muy ritualizado, atrapar vicuñas, pero no sacrificarlas, es decir, se esquilaban las vicuñas en vida, en pie. El animal en pie se esquilaba, se lo capturaba y después se volvía a liberar. A medida que se consolidaban los sistemas de asentamiento aldeanos de base sedentaria y apoyados en una economía agropecuaria con buen manejo de los recursos animales, se desarrollaron paralelamente conocimientos tecnológicos de suma importancia. El uso de los tintes está registrado temprano en el noroeste argentino. Los primeros tintes fueron utilizados alrededor de 8.400 años antes del presente, pero es cierto que el uso de tintes es mucho más intensivo y más diversificado con las sociedades agropastoriles, en donde tiene lugar una mayor combinación de colores y una gama más amplia de tonos utilizados en los diseños. Luego de la esquila, del hilado y del armado de las madejas, puede tener lugar el proceso de tinción de la fibra vegetal o animal. Este proceso de tinción requiere como primera instancia de la eliminación de la grasa. Las grasas pueden ser útiles durante el proceso de hilado, pero son inconvenientes durante el proceso de tinción debido a que pueden generar efectos de coloración despareja o directamente impedir la fijación del color en la fibra. El lavado de la lana se lleva a cabo mediante la utilización de lejías que se obtienen a partir de plantas o bien de baños hechos con cenizas de ciertas plantas que actúan como jabones. Una vez que la lana o la fibra de origen vegetal está limpia, se procede a la coloración. La coloración tiene lugar mediante la utilización de un baño en el cual se ha puesto la parte de la planta que posee el color a hervir. Las madejas son sumergidas en este baño el tiempo que sea necesario y luego se retiran para secar. El proceso de tinción puede requerir de la utilización de otros aditivos aparte de las sustancias que proporcionan el color. Estos aditivos pueden cumplir diferentes funciones. Algunos de ellos cumplen el papel de ser mordientes, es decir, de actuar de tal forma que el tinte aplicado se adhiere a la fibra de manera permanente para que perdure con el paso de los años. En las distintas regiones del área andina hay un conjunto de rasgos que comparten los textiles de telar, unidos a ciertas creencias, que conforman algo así como una tradición tecnológica andina en común. En esta zona andina
aparte los textiles tienen una carga identitaria muy fuerte. Y eso lo podemos ver tanto en los diseños de las prendas, como en las representaciones que incluyen esos diseños, o también en las terminaciones de las prendas. Además, en los casos de intercambio o interacciones, juegan y han jugado un papel importante para la identificación de los distintos colectivos sociales. Mira, acá tengo una aguja de cardón. ¿Una aguja de cardón? ¿De cardones? Cargotita, ¿no? Sí, sí, sí. Esas son las agujas que traían de los valles. Sí. ¿Sabes? De los cardones, esas agujas. Sí. Es antes. Claro. Sí, lo conozco esa. Sí, mira, tiene el Sí. ¿Eran buenas para tejer? Sí, era así, tamañita era la aguja. La de los cardones, para que también hay para Belén, pero esas son cortitas. ¿Qué se tejía con esto medias? Medias, claro, el tejido medio, cuando ellos han entrado a hacer la media. Ellos lo llamaban escarpín. Ah. Con eso hacían, llevaban para los bares. Esta Ángela es fantástica, esta Ángela, qué divina. ¿Y la espina que le mostraste es esa? La espina que le mostré es esta, justamente. Esta es una de las espinas de cardón con las que se hacían las agujas. famosas, Exactamente. ¿sí? Con las que se hacían las agujas que se traían de los valles, incluso ya nombra a Belén. Es muy interesante ver algunos de los materiales con los que cosían, que también aparecen en contexto arqueológico. Decía que las de Belén son más cortitas, ¿no? Dijo Claro, alguna decía cosa que las de Belén eran más cortitas y menciona también que más cortitas eran las que se utilizaban para coser. Y las que se utilizaban para tejer eran de una longitud mucho mayor. Haciendo Y mención. esas telas me habías dicho vos que eran industriales. ¿Y qué dijeron de eso? Estas telas industriales se relacionan justamente con estas agujas, porque si observás se ven perfectamente el Las punto. costuras, Exactamente. Y lo particular es que los cordeles son artesanales, ¿no? Hay una mezcla de tradiciones tecnológicas que se conjugan en una misma pieza, ¿no? Es muy interesante. Fíjate que el cordel está teñido. Está teñido y es de lana seguro de llama o vicuña, Exactamente, está teñido de lana de camélido. Y en las entrevistas también mencionan que la manera de teñir era con monte y que era teñido natural. Natural, claro. Entonces es interesante que sigan realizando ciertas prácticas y a la vez se mezcle con lo industrial y que lo incorporen. Ahora, ¿originalmente qué eran? ¿Qué bolsas? ¿Qué eran estas Originalmente nos comentaban que eran que estos productos que se traían de los valles, de esta circulación de gente, de material y este intercambio que se daba, se traía en bolsas de lienzo, ¿no? Estas bolsas de lienzo, que eran costales, Eran costales, que claro. contenían los productos, y estas mismas bolsas que vemos acá con las costuras nuevamente artesanal, después la reutilizaban, la reciclaban y la utilizaban como ropa interior, acompañando el cuerpo. Mirá vos, Muy interesante este dato, ya que la muestran... acompañando el cuerpo. Exactamente. Me encanta, Sole, te felicito y aparte siento un poco que es la arqueología que uno quiere hacer, ¿no? Esto de coparticipar con la gente, de aprender de la información de la gente. Y de sumar miradas también, de alguna manera. Sumar miradas e incluirlos en el proyecto, porque en el fondo es eso, ¿no? Buenísimo. La producción textil, por un lado, es una producción variable, compleja, muy dinámica, y de la cual quizás, a diferencia de otras tecnologías o de otras producciones, como pasa, por ejemplo, con el material lítico, con la cerámica, siguen vigentes, ¿no? O bastante vivas en muchas comunidades tradicionales. Eso ha hecho de que, por ejemplo, podamos tener mucha información actual o histórica, que no pasa con las otras tecnologías, además de la forma de producir estas piezas, cuáles son, digamos, las connotaciones, las formas de uso, incluso los significados que subyacen a los textiles. Y eso ha mostrado en general de que digamos, son piezas que tienen una dinámica muy importante porque participan en prácticamente todos los ámbitos de la vida de los grupos, ¿no? Si bien en los primeros grupos más tempranos uno piensa que básicamente tienen que ver con cosas cotidianas de subsistencia y supervivencia, ya encontrarlos formando parte de los contextos funerarios, bueno, habla de que tenían un rol importante incluso en ciertos rituales. Por ejemplo, los textiles intervienen en muchos ámbitos de la vida en los que se consideran eventos importantes. Así, por ejemplo,
durante la gestación, el embarazo, en cuestiones relacionadas con el parto, con una serie de enfermedades, con la realización de viajes. Los textiles tienen un rol protector. En otros casos, por ejemplo, funcionan como elementos que propician la fertilidad, ¿no? Es decir, se usan en ceremonias cuando se inician los cultivos, cuando se están por cruzar a los animales. Por ejemplo, se ponen arriba de ciertos animales del rebaño textiles de los colores que se quiere que esos colores estén, digamos, después representados en el rebaño. Es decir, como que tienen un poder de transmisión de ese atributo a los animales. Pero, por ejemplo, también se utilizan para, cuando se inaugura una casa, se cuelgan de los techos o se entregan a las parejas que recién se casan en sentido justamente de propiciar esa fertilidad. O se usan en ritos de adivinación, se usan para lo que son las ofrendas, lo que se llaman pagos a los cerros tutelares, en los viajes. Es decir, está presente en muchos aspectos de la vida. Durante el periodo de la dominación inca en el noroeste argentino, y a pesar de esa dominación, siguieron desarrollándose en el noroeste argentino estilos y técnicas de épocas anteriores que continuaban las tradiciones textiles locales. Por otra parte, paralelamente, comenzaron a aparecer estilos basados en el sincretismo cultural que surgía de esa dominación. Las comunidades después de la llegada española, en el caso puntual de la producción textil, algunos de los primeros elementos donde se empiezan a ver los cambios son en los aspectos, por ejemplo, de uso de la materia prima. Es decir, con la introducción de otro tipo de rebaño, especialmente, digamos, la oveja, y el comienzo de otro tipo de fibra, empiezan, bueno, varios cambios importantes porque es una materia prima diferente a la que se trabajaba. Y en algunas áreas donde no se conocía el algodón, especialmente el uso y digamos, la implantación del algodón como materia prima para la producción de los lienzos, que es lo que interesaba, digamos, a los fines españoles, también trajo cambios. Desde el punto de vista tecnológico, para el hilado comienzan a utilizarse las ruecas o, digamos, tornos, que son formas de, ya no manuales, sino industriales para hacer los hilados, con mayor velocidad, más cantidades, bajo las exigencias justamente de los tributos españoles. Y también en el caso del telar. El telar andino se reemplaza de a poco por el telar español, que entre otros elementos importantes tienen que ver con el hecho de que el telar español tiene un elemento que se llama peine para separar los elementos de urdimbre, pero que la característica fundamental que tiene es que al ser fijo no se puede retirar para sacar la tela. Eso quiere decir que las telas tienen que cortarse antes de sacarse del telar. Y ese es un cambio importante porque justamente las telas andinas no se cortan por esta noción de que son seres vivos que tienen su integridad. Entonces las telas comienzan a ser cortadas. Si hablamos de elementos de continuidad, se registran muchos todavía en algunos lugares. Es decir, algunas comunidades continúan con su forma tradicional en cuanto al manejo de fibra de camélido, al hilado manual usando el uso de mano, se siguen usando los telares andinos tradicionales. Las formas tradicionales se usan, en algunos casos eso está restringido a un uso, por ejemplo, de la población de mayor edad, mientras que la población joven, digamos, ya usa la indumentaria moderna, o en algunos casos se restringe a usos especiales de tipo, bueno, ciertos espacios o momentos rituales o espacios que requieren autoridad, pero quizás en los aspectos, digamos, de las concepciones ideológicas donde se siguen manteniendo esos elementos de continuidad. Por ejemplo, en algunos lugares se sigue diciendo que una mujer que está embarazada no puede hilar, porque existe la noción de que cuando se enrolla el hilo, el bebé también puede enrollarse en la panza. Por eso también los hilos se usan, torciéndolos en su forma inversa para desenroscar al bebé o ayudar en problemas del parto. Y en algunos casos lo más increíble es que esas concepciones están presentes, pero ni siquiera ya se sabe por qué. Y siguen manteniéndose prácticas que, aunque hoy no se conoce, digamos, cuál es el trasfondo ideológico de eso, están muy, muy presentes.
Yo creo que, a pesar de los cambios sufridos por las comunidades del noreste argentino, incluido dominio español, la tecnología textil es la que mayor cantidad de elementos ha mantenido con respecto a las prácticas de las comunidades originarias.